identidad y discurso de los movimientos sociales. Este video está realizado por Ninosca Hernández, Catalina Rojas, Paulina Tapia y Carolina Alfaro. A modo de introducción, recordar que un movimiento social es una red de grupos, personas, movimientos informales, organizados, etc. Las estructuras organizativas, las que a lo largo de la vida del movimiento protagonizan la orientación y dirección de sus contenidos, movilizaciones y eventualmente la obtención de resultados. Son diversos los recursos que posibilitan la puesta en marcha y el desarrollo de un movimiento social, y estos recursos los vamos a ver a continuación. Recurso organizativo. Recursos que posibilitan la puesta en marcha y el desarrollo de los movimientos sociales. Primero, un movimiento necesita de personas que acceden a lo mismo. Las personas tienen que incorporarse con específicas motivaciones y experiencias. Segundo, un movimiento social necesita organizarse. La organización, por el tanto, no es solo la forma de actuar, sino un recurso necesario para actuar. Tercero, un movimiento social es una red de grupos, personas, movimientos informales, organizaciones, etc. Todo dependerá de cómo se estructure esa red y de la posición de cada quien, individuo o grupo, para desarrollar con mayor eficacia sus objetivos. Cuarto, un movimiento también necesita un mínimo de recursos materiales. Y finalmente, hoy en día resulta vital para un movimiento el uso adecuado de recursos mediáticos. Los inicios organizativos. Un factor que puede dar inicio a un movimiento social puede ser una acción pública espontánea de un grupo de personas frente a un acontecimiento grave, un conflicto o una tensión preexistente. Lo que planteaba McAdams, en muy pocas ocasiones esa espontánea acción cristaliza en un núcleo original mínimamente estable, si no se hallan conectados con la misma un conjunto de activistas a su vez ligado a esas redes preexistentes. Entonces, lo que McAdams quiere decir es que, si bien los movimientos pueden nacer desde una acción espontánea, para que se mantengan en el tiempo, necesitan una organización de los activistas que compongan el movimiento. La organización. Tras su momento fundacional, el movimiento estructura la organización necesaria para llevar a buen término sus fines. Para ello, según Pedro Ibarra, tendrá que posibilitar y animar el debate identitario, la creación del sentido de pertenencia y protagonismo, animar el debate identitario, creación del sentido de pertenencia y protagonismo compartido, impulsar diversas formas de acción colectiva pública, estructurarse adecuadamente para acrecentar el número de participantes, fomentar la aparición de líderes y al tiempo controlarlos, potenciar el apoyo y el reconocimiento social y también mediático. Finalmente, conseguir resultados para lograr impactar en sus distintos entornos. Recursos organizativos, conjunto de circunstancias internas y externas. No todos los movimientos sociales son iguales, ni todos los contextos en los que el mismo se mueve son idénticos o indiferentes. Un movimiento, por tanto, tendrá que acoplar sus recursos organizativos a dos conjuntos. El primero, circunstancias internas, el segundo, circunstancias externas. Circunstancias internas es la participación interna, el estilo asambleario, los debates identitarios, la construcción de un discurso articulado, completo, exclusivo, etc. Estos movimientos optarán por organizaciones poco formalizadas, escasamente profesionalizadas y con derechos y deberes idénticos para todos sus miembros. Circunstancias externas. La decisión organizativa se debe a limitaciones y contextos externos. Quizás el más evidente es el que surge de la modernización, la creciente complejidad del conjunto de actores sociales y políticos que lleva aparejada la tecnificación de los diseños organizativos internos como en los procesos de comunicación. El movimiento social tiene que adaptar su forma de funcionamiento a las formas de funcionamiento dominantes en su entorno. Sus relaciones con los otros actores deben sustentarse en estructuras y procesos organizativos similares.
Otro recurso importante dentro de los movimientos sociales son las redes. Normalmente las redes potencian, extienden la acción colectiva, pero en ocasiones la posición de un movimiento en una concreta red puede perturbar el desarrollo de sus reivindicaciones, ya que las redes son estructuras de cooperación, pero también de competencia. Por lo tanto, hay que superar la fase de competencia para que resulte con fines positivos dentro del movimiento, para que fortalezca las relaciones interpersonales de los miembros del movimiento. El recurso mediático. El papel determinante que hoy juegan los medios de comunicación en el establecimiento de la agenda pública, en el diseño y conformación de políticas públicas, en la opinión pública en general, hace imprescindible el uso de este recurso para un movimiento social. Si un movimiento social no logra impactar en los medios de comunicación, el movimiento social no existe. También existe una disputa por estos medios, ya que los medios más formales o los medios más hegemónicos no siempre logran comunicar los reales intereses del movimiento social. Es por esto que muchas veces se crean medios de comunicación alternativos en donde el movimiento puede difundir la información. Las tendencias. Las tendencias es el camino que van a tomar los movimientos sociales respecto a la decisión de institucionalizarse para acceder al poder político. Por ejemplo, en el movimiento obrero aparecerá que ha vencido la orientación institucionalizadora. Los movimientos sociales de los 90 se desplazaron progresivamente hacia la institucionalización para acceder al poder político. Los movimientos antiglobalización surgen desde una opción interna y externa decididamente antiinstitucional. Otro recurso importante dentro de los movimientos sociales es la identidad. Los movimientos sociales, a diferencia de los grupos de interés, actúan de forma visible. Es más, buscan precisamente esa visibilidad en el espacio público. Ello implica que el discurso del movimiento no solo busca una cierta complicidad valorativa, sino que también se dirige a obtener una cierta justificación de su acción colectiva. La sociedad, a través del discurso, entiende lo que el movimiento dice y comprende lo que el movimiento hace. La identidad colectiva es una forma colectiva de definir la realidad junto con otros individuos. Decidimos colectivamente qué resulta importante, algo que nos une, algo que forma parte de nuestras vidas. La identidad colectiva nos da sentido a lo que creemos y a lo que hacemos. Las identidades colectivas son construcciones, son inventos, es decir, los miembros los crean. No son naturalezas eternas e inmodificables. Por lo tanto, la identidad colectiva de un movimiento social va cambiando o puede ir mutando a medida que lo hace el movimiento social. Otro elemento es el marco discursivo. Los movimientos sociales tienen que definir la realidad. Definir la realidad supone hacer un discurso sobre la misma con una doble función. A través de esa definición de la realidad se establece quién es el grupo. Se comparte con el resto de la sociedad una parecida visión de los acontecimientos, logrando a través del discurso que la sociedad apoye o se movilice a favor del movimiento. El discurso de los movimientos sociales tiene una doble funcionalidad: identificación colectiva y movilización de potenciales consensos sociales. Existen tres grandes estrategias de enmarcamiento. Marco de diagnóstico. En esta fase se define cuál es el problema, el conflicto central y los responsables culpables del mismo que explica los acontecimientos. Marco de pronóstico. ¿Cuál es el escenario social político en el que se insertan y bajo el cual adquieren sentido las concretas propuestas de resolución del conflicto? Marco de motivación. ¿Cuáles son los sujetos llamados a protagonizar la solución de ese conflicto? ¿Y por qué son capaces de hacerlo en cuanto a que presentan marcos de legitimación?
Otro elemento importante es el concepto de ideología. Se considera la ideología como una definición de la realidad con pretensiones persuasivas, cerradas, impermeable, autosuficiente y que utiliza sistemáticamente maniqueas estratégicas de reificación y naturalización. Es por esto que la ideología se diferencia de la identidad, ya que como dijimos anteriormente, la identidad cambia, es más flexible, puede mutar a medida que el movimiento cambia. En cambio, la ideología es rígida. Se podría decir que es como la columna vertebral del movimiento. Tiene como función de alimentar los marcos y en determinadas circunstancias hacerlos más rígidos, más impermeables, más definidos, rellenándolos de contenido. En conclusión, la participación en un movimiento social implica operar más allá del individualismo de la acción racional. Son determinantes las construcciones colectivas, la relación con el otro, el reconocimiento del otro. Las identidades colectivas de los movimientos sociales se construyen desde la acción colectiva mediante rituales y a través del discurso. Esa identidad motiva a los miembros del grupo, da sentido a sus acciones, pero es forma plástica, cambiante y permeable de ver e interpretar y estar en el mundo. Junto con agradecer su atención, les dejamos invitados a participar en el foro contestando la siguiente pregunta. ¿Qué elementos identitarios pueden identificar en los movimientos sociales en Chile?